Veracruz nos han tocado resolver varios de estos asuntos, en los cuales llega un contribuyente preguntándose respecto de cuál es su situación ante una resolución que tiene la autoridad. Y hemos visto principalmente 3, 4 problemáticas, las cuales ahorita aparecen en pantalla. Contribuyentes que dicen, oye, me negaron mi devolución porque no aporté pruebas, y dice el abogado que ya consentí la resolución porque no nos fuimos a juicio. Es decir, desgraciadamente aún he visto mucho que en la práctica, cuando nosotros solicitamos la devolución del pago de los impuestos, de un saldo a favor, caemos en esa desidia de no presentar aquellos documentos que puedan resultarle detonantes a la autoridad para que sin lugar a dudas nos autorice. A veces creemos todavía que la mecánica del procedimiento de devolución es que yo solicito la devolución sin pruebas y la autoridad me tiene que requerir. Sin embargo, en realidad yo creo que lo debido a efecto de que tengamos una solución favorable a nuestros intereses cuando presentamos una solicitud de devolución, es que presentemos la solicitud y acompañemos los documentos que pueden servir de prueba a la autoridad para conocer que ese derecho me asiste. ¿Esto por qué? Porque finalmente el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, cuando establece que va a haber una solicitud de devolución, traslada a la carga del contribuyente, del solicitante, pues el deber de probar, el deber de acreditar que efectivamente ese monto que yo me estoy determinando como saldo a favor procede. Y efectivamente establece obligaciones a la autoridad para efecto de requerir pruebas. Sin embargo, ¿qué pasa en el momento cuando la autoridad no requiere pruebas? Y esto va a ser muy importante. Cuando nosotros nos hemos ido a recurso, a juicio contencioso, hemos visto diversos criterios en los tribunales que tienen que ver con la interpretación de este artículo 22 cuando se refiere a la posibilidad de que las autoridades requieran. Y esto lo hacen empleando la misma literalidad de la disposición normativa. Es decir, como la disposición normativa dice que las autoridades fiscales podrán requerir, entonces dicen que se trata de una facultad discrecional y que la autoridad puede o no requerir. Hemos tenido, digo, diversos criterios, porque hay tribunales que nos han dicho efectivamente se trata de una facultad discrecional, y se traslada a la autoridad la posibilidad de decidir si requiere o no mayor información, porque de inicio a quien le corresponde la carga de probar que le asiste el derecho a una devolución de saldo a favor es al contribuyente. Y hemos visto otros criterios en los cuales los tribunales dicen, oye, espérate, no, resulta ser que este podrán requerir es una cláusula habilitante que la ley contiene para que la autoridad requiera cuando así lo necesite. Es decir, considerando el principio de legalidad que establece que las autoridades solamente pueden hacer aquello que las leyes le conceden, es por eso que el artículo 22 lo habilita a requerir. Si no, no podría hacerlo y tendría que resolver con los elementos que la autoridad le dispone, a menos que realizara el ejercicio de sus facultades de comprobación. Bueno, entre estos dos criterios, la verdad es que no hay alguno definido y aún no existe alguna jurisprudencia que defina de manera definitiva, valga la redundancia, qué criterio debemos tener como cierto. Es decir, si una devolución va a tener como consecuencia inmediata y casi indefectible que la autoridad nos requiera, o si va a ser decisión de la autoridad si quiere requerir o no. Entonces, cuando un contribuyente dice, oye, es que presenté mi solicitud de devolución, la presenté sin pruebas y ya la autoridad me negó, pues entonces puede ser que el contribuyente diga, bueno, pues entonces ya perdí mi oportunidad para que yo solicite la devolución de mi saldo a favor. ¿Por qué? Porque efectivamente hay quienes dicen que cuando una resolución no se impugna, tratándose de una solicitud de devolución o de la resolución que recae a esta, pues entonces se ha consentido en sus términos. Cuando nosotros consentimos una resolución definitiva por parte de una autoridad, lo que nos queda es acatarla, es obedecerla. Si en el caso esta resolución nos niega el acceso a un derecho, como es la devolución del saldo a favor, pues existen muchos que piensan que esa resolución ya es incontrovertible porque se ha sido consentida. Bueno, hay otra problemática, contribuyentes que nos dicen, oye, me autorizaron parcialmente mi devolución y ahora que presenté un nuevo trámite, resulta ser que la autoridad me dice que en términos del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, pues esa cantidad que no me fue autorizada me fue negada de manera tácita y que al no irme a juicio, pues entonces ya no me encuentro en posibilidades de solicitarlo porque consentí esa resolución, cuando se trataba de una resolución que autorizaba parcialmente. Y efectivamente, el artículo 22 establece dentro de su ordenamiento
que cuando una resolución se autoriza de forma parcial, la parte no autorizada se entiende negada. Eso habilita a un contribuyente a acudir a los medios de defensa, recurso de revocación, juicio contencioso, a efecto de decirle a los tribunales, oye, resuélveme respecto del remanente que la autoridad no me devolvió, no me autorizó. ¿Por qué? Porque finalmente si yo solicité 50, la autoridad tenía que resolverme respecto de los 50, pero si solamente me autoriza 30, hay 20 de los cuales no se ha pronunciado. Y no deberíamos olvidar o pasar por alto que todas las resoluciones de las autoridades tienen que encontrarse fundadas y motivadas y que por tanto debía garantizarme la seguridad jurídica de por qué sí o por qué no procede la devolución de ese pago. Y finalmente algunos que dicen, oye, me negaron, se me fue el tiempo, voy a presentar una complementaria. Se me fue el tiempo para impugnar, voy a presentar una complementaria en los mismos términos y nos dicen a nosotros, oye, pues la autoridad tendría que resolver, ¿no? Este último va a resultar un poco controversial quizás, porque también existen diversos criterios que dicen efectivamente lo puedes solicitar y hay otros que dicen pues no, en realidad la situación de hecho ya fue juzgada. Para Prodecon, esto decía al principio, ha representado varias solicitudes de tanto de quejas como de representación legal y nos hemos ido a los medios de defensa que la autoridad, más bien que las leyes disponen, principalmente en juicio contencioso administrativo. Ahí nos ha ido bien. En recurso de revocación, en ocasiones nos ha ido bien cuando tratamos, o más bien cuando evidenciamos ante las jurídicas que efectivamente la situación de hecho se ha modificado por una cuestión muy evidente. Y, por ejemplo, hago el señalamiento de algunas cuestiones que están pasando durante este 2021 en resonancia de las resoluciones en 2020. Durante 2020, Durante 2020, resulta ser que muchos contribuyentes que presentaron su solicitud de devolución lo hicieron con los elementos precargados en la página del SAT. Y la autoridad, al resolver estos procedimientos de devolución, decía, oye, pues, ¿qué crees? Que resulta ser que tu patrón no ha enterado las retenciones que te hizo. Con motivo de la intervención de Prodecon, que vinieron a quejar los contribuyentes, nos fuimos a ese procedimiento de investigación y entonces conocimos que efectivamente muchos contribuyentes presentaron su declaración de entero de retenciones posteriormente. Y entonces el contribuyente decía, ¿qué pasó? Ya me negaron mi derecho y efectivamente si yo me voy a juicio, posiblemente me digan que no. Algunos contribuyentes dijeron, ¿sabes qué? Pues yo prefiero no irme a juicio. Y nosotros no desistimos de las labores que estamos haciendo en Prodecon, continuamos con las acciones de investigación hasta que logramos que los retenedores nos dijeran, oye, mira, ya está presentada la declaración, ya entré las retenciones. Y entonces la sugerencia que nosotros hacemos a los contribuyentes es vamos a presentar una nueva solicitud de devolución. Hay algunos contribuyentes que, asistidos por sus contadores o por sus abogados, nos han dicho, oye, pues es que ya se nos fue el tiempo. Y nuestro criterio es, no se nos ha ido el tiempo, porque finalmente, de conformidad con el artículo 22 del Código Fiscal, tú tienes un derecho a obtener la devolución del saldo a favor. Y ese derecho solamente va a prescribir en el término de 5 años. Quiere decir que tú pierdes tu derecho hasta el momento en que prescriba, pero fuera de ello tú lo puedes solicitar y la autoridad tiene que encontrarse obligada a resolver. Ahora, no obstante que ya hayas solicitado tu devolución, que la autoridad te haya negado porque no habían enterado, acaba de suceder una cosa que tú no sabías. Es decir, que tu patrón enteró las retenciones. Eso te habilita a presentar nuevamente tu solicitud de devolución y obliga a la autoridad en consonancia a que resuelva sobre este. Dice José, nos comenta Hilario Martínez. Aún acompañando con pruebas, la autoridad en mi caso me ha negado devoluciones a su favor por retenciones, argumentando que el retenedor no ha enterado tales retenciones y por lo tanto sería un detrimento en las finanzas de la autoridad devolverle el impuesto a favor. Efectivamente, fíjate, Hilario, esta es una cuestión que este año lo vimos muchísimo. El criterio de Prodecon no coincide en nada con la autoridad. A ver, la ley de renta establece muy claramente quién es el obligado a enterar las retenciones. Cuando un contribuyente, trabajador, asalariado, recibe su sueldo, le entregan un CFDI en el que viene importe bruto menos impuestos, importe neto. Quiere decir que el contribuyente ya sufrió pues ese sacrificio que implica la contribución. Ya le fueron retenidos los impuestos. Y la ley establece la obligación específicamente a una persona de enterarlos. Hilario no es una persona con capacidades, más bien no capacidades, más bien con competencia necesaria o suficiente como para obligar a su patrón a entrar a las retenciones.
No hay ley que disponga en Hilario una facultad total como para decirle, oye, entera las retenciones. No tiene Hilario un poder como para obligar a su patrón a entrar a las retenciones. La única persona que lo tiene, quien tiene competencia, quien tiene autoridad, quien tiene capacidad, es la autoridad fiscal. Y la autoridad fiscal tiene sus facultades expeditas para efecto de exigir a ese retenedor que las entere. Por lo tanto, no puede decir que porque no se han enterado hay un detrimento y que eso sea consecuencia del contribuyente que está solicitando una devolución del saldo a favor. He visto algunas respuestas de la autoridad en la que dice, oye, es que va contra la lógica que si no me han enterado las retenciones yo te devuelvo un impuesto. Y nosotros decimos, oye, pues no, lo que va contra la lógica es que tú sepas que hay un impuesto retenido y no decidas ir a cobrarlo. Eso es contra la lógica, porque tú ya sabes que está determinado, tú ya tienes elementos para decir que efectivamente ese retenedor hizo las retenciones, que por lo tanto la única obligación que tiene es enterarlas. Y entonces, bueno, la verdad es que durante este año hemos visto muchísimo ese problema que Hilario también tiene, en el cual las autoridades dicen, pues no te devuelvo porque tu retenedor no enteró. Y hemos visto aproximadamente 3 o 4 situaciones. Una de ellas, en la que efectivamente nosotros no estamos de acuerdo, cuando incluso este contribuyente ni siquiera hizo retenciones, ¿no? Y esto nosotros lo conocemos porque ya tuvimos un par de asuntos en los cuales el contribuyente es requerido para que nos traiga los estados de cuenta y nos dice, oye, pues es que no hay estados de cuenta. Oye, ¿cómo no hay estados de cuenta? ¿Cómo te pagan? No, pues me pagan en efectivo. Ah, ok, ¿cuánto te pagan? Pues me pagan la cantidad total, pero pues tenemos ahí un acuerdo. Bueno, pues ese tipo de cosas no van a proceder, ¿no? Porque finalmente tenemos que demostrarle a la autoridad que esas retenciones se hicieron. Y cada vez más, ustedes lo saben, la autoridad empieza a presumir cuestiones que no suceden, como es la simulación. Hay autoridades que actualmente piensan que incluso en las relaciones de trabajo se puede dar este tipo de simulación y pretenden darle los efectos de un 69B a los comprobantes de nómina, cuando no tienen nada que ver. Pero bueno, lo cierto aquí es que en ese tipo de casos, cuando no tenemos elementos para demostrar que existe la retención, pues Prodecon tampoco prospera con una queja, pero sí a través del Servicio de Representación Legal y Defensa, porque incluso en esos casos un contribuyente merece una resolución debidamente fundada y motivada. Segundo caso, en aquellos casos en que nosotros a través del procedimiento de quejas logramos conocer que el retenedor o sí enteró las retenciones o ya las enteró. Y entonces eso habilita al contribuyente a poder presentar nuevamente su solicitud de devolución, acreditando o exhibiendo elementos novedosos que permiten demostrar que efectivamente procede ahora sí su derecho. Otro caso es en aquellos en los que no hemos logrado conocer por parte de los retenedores que efectivamente hicieron la retención y de cualquier manera a través de juicio contencioso administrativo hemos logrado garantizar al contribuyente su derecho a la devolución. Sin embargo, contamos con elementos como son los estados de cuenta donde se refleja la nómina, sus FDIs e incluso en ocasiones la información precargada que está en el visor de nómina del SAT. ¿Esto de qué manera nos ayuda? Cuando nosotros advertimos una cantidad en el CFDI, una cantidad bruta y una cantidad neta, lo que tendría que reflejarse en el estado de cuenta es la cantidad neta. Es decir, nosotros demostrar a la autoridad que aun y cuando mi recibo de nómina dice que gano 12,000 pesos, lo único que me está cayendo en mi cuenta son 10,800 y que por lo tanto la otra cantidad fue la retenida por concepto de impuestos por parte de mi retenedor. Y como él ya me lo retuvo, entonces se encuentra obligado a enterarlo. Y lo cierto es que la mecánica del impuesto establece que esas retenciones que la autoridad, que el retenedor me hace a mí, van a tener la característica de un pago provisional que va a estar a cuenta de ese pago definitivo. Luego entonces tiene que entrar a la mecánica del cálculo. ¿Por qué? Porque yo ya lo hice, yo ya hice el pago de mi contribución. Y un último supuesto que tenemos en la Prodecon es en aquellos casos en los cuales ya tanto el contribuyente obtuvo conocimiento de las retenciones, tenemos constancias que lo acreditan, como son los estados de cuenta, los FDIs y el visor de nómina, y además estuvimos en juicio. De los cuales nos vamos a abocar hoy son del segundo supuesto, es decir, cuando se nos fue el juicio, ya no tenemos oportunidad de juicio y nosotros conocemos que efectivamente aquel retenedor hizo una retención. Y que ya tenemos los elementos para decirle a la autoridad, oye, efectivamente me retuvieron.
Oye, mira, aquí está una manifestación de mi retenedor en la que dice que ya enteró. Oye, incluso, porque hay contribuyentes que sí nos los han hecho llegar, incluso tengo aquí la declaración de mi patrón en la cual ya efectuó las retenciones. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Pero bueno, antes de pasar a los criterios jurisdiccionales que tengo preparados para hoy, vamos a darle una vista al artículo 22 del Código Fiscal de la Federación. El artículo 22 establece la obligación que tienen las autoridades de devolver las cantidades tanto pagadas indebidamente como la generada por la mecánica de los impuestos que se convierten en un saldo a favor. Y en este caso, se establece que en tratándose del caso de contribuciones retenidas, la devolución se va a efectuar al contribuyente a que se le hubiera retenido. Esto es muy importante porque esta disposición de ninguna manera constriñe o limita o condiciona la procedencia de esta devolución. Es muy clara cuando dice, en el caso de contribuciones que se hubieran retenido, la devolución se debe efectuar a los contribuyentes a quienes se les retuvo la contribución de que se trate. Y lo cierto es que esa condición se cumple en el caso de Hilario. Se cumple en el caso de cualquier asalariado que efectivamente le es pagado un salario disminuido sus impuestos. Por lo tanto, no tendrían por qué encontrarse supeditados a que su patrón entere esa retención. Lo cierto aquí es que también se establece que el saldo a favor solamente va a proceder en tres cuestiones. Una, cuando se haya determinado mediante declaración. Dos, cuando sea ordenado por una autoridad. O tres, cuando se trate de un pago de lo indebido. Y en el pago de lo indebido pueden haber diversos motivos para considerarse eso. Ya sea que una resolución haya declarado la nulidad de un crédito que se pagó y que entonces a partir de la nulidad se entiende como un pago de lo indebido, así como aquellos pagos que nosotros hacemos sin que tuviéramos la necesidad de hacerlo o la obligación de efectuarlo. Entonces, esa es por cómo nacen. Existe también la disposición que establece que las autoridades pueden devolver una cantidad menor a la solicitada con motivo de la revisión efectuada de la documentación que aporte el contribuyente y que en este caso la solicitud se va a considerar negada por la parte que no sea devuelta. Esto es relativo con el segundo supuesto que veíamos en la imagen del tipo preocupado, es decir, en aquellos casos en que la autoridad no me dice por qué me niega, pero me autoriza parcialmente y a veces creemos que si no me fui a juicio, entonces ya no tengo posibilidad de solicitar ese remanente. ¿Por qué? Porque por disposición de ley se entiende negada esa parte. A lo que nos habilita esta disposición es a presentar un juicio o a irnos un recurso. Y podría decir un tribunal o podría decir una autoridad, oye, pero se trata de una resolución favorable, te están devolviendo. Sí, pero me están devolviendo parcialmente. Quiere decir que si la autoridad no se pronuncia respecto al remanente, ya me está afectando y por lo tanto me habilita a mí a irme a los medios de defensa. O bien, posiblemente la autoridad sí me autoriza parcialmente y sí me hace alguna valoración por cuanto hace a la parte que no me devuelve. Entonces, a partir de ese momento, yo estoy habilitado a defenderme de esa resolución. Ojo con esta disposición, establece que la orden de devolución, en los casos en que las autoridades no ejerzan sus facultades de comprobación, no van a implicar que se trata de una resolución favorable al contribuyente. Es decir, no son resoluciones definitivas que sean intocables. No son resoluciones, en los casos en que la autoridad no ejerce sus facultades, no son resoluciones que si son favorables al contribuyente, la autoridad tenga que irse a un juicio de lesividad. Porque no es una resolución favorable, es una resolución que está recayendo a una solicitud verificada o no. Siempre y cuando la autoridad no ejerza sus facultades, no se considera una resolución definitiva o más bien una resolución favorable. En el caso en que las autoridades ejerzan sus facultades de comprobación previstas en el artículo 22, entonces sí, una vez que se resuelve, esa para que la autoridad le quite los efectos, tiene que irse a un juicio de lesividad. Y finalmente, una de las cosas que nos interesa el día de hoy, la obligación de devolver prescribe en los mismos términos y condiciones que el crédito fiscal. Para estos efectos, la solicitud de devolución que presente el particular se considera como gestión de cobro que interrumpe la prescripción, excepto cuando el particular se desista de la solicitud. Por lo tanto, yo haría una pregunta, digo, no espero que me la contesten, pero yo haría una pregunta. Entonces, yo puedo solicitar una devolución aun y cuando ya me haya sido negada y la autoridad se encuentra obligada a resolverla. Ya la autoridad me la negó por una resolución que me notificó, me la negó incluso con derecho. ¿Quiere decir que entonces yo me tengo que estar a lo que la autoridad haya resuelto en esa resolución? Ya es definitivo que por mucho que yo tenga el derecho no voy a poder acceder a él.
Esta pregunta, la dejo en el aire, porque yo creo personalmente que el derecho a la devolución solamente prescribe hasta que a que haya pasado los 5 años. Y cuando nosotros no hayamos hecho gestiones de cobro, o que efectivamente la autoridad, con razón, nos haya negado y nosotros no lo volvamos a solicitar. No estamos diciendo si la autoridad debe reconocer o no el derecho. Me estoy diciendo, si tengo el derecho, entonces la autoridad se encuentra obligada a responderme, aun y cuando yo ya lo haya solicitado una vez y me lo haya negado por deficiencia. Porque puede ser que mi primera devolución, mi primera solicitud de devolución haya sido deficiente, porque no haya aportado las pruebas, porque posiblemente no tenía los elementos necesarios, porque posiblemente no había reunido los requisitos fiscales, porque posiblemente en ese entonces no tenía el comprobante de las retenciones, porque posiblemente tuvo un error en mi declaración. Pero si tengo el derecho, si a mí me asiste el derecho a la devolución, efectivamente mi saldo a favor existe, entonces no se pierde, sino hasta en tanto prescriban mi derecho. Fuera de ello, la autoridad se encuentra obligada a resolver una, dos, tres. Fíjense, por ejemplo, esto a mí me da mucho a pensar en las devoluciones de IVA, incluso más que en renta. He visto muchas resoluciones en las cuales las autoridades dicen, oye, ¿sabes qué? Te niego el derecho a tu devolución porque tus operaciones carecen de materialidad. Y he visto muchos contribuyentes que sus operaciones no carecen de materialidad, pero no tienen todos los testigos necesarios como para acreditárselos a la autoridad. Y algunos contribuyentes voltean a ver a sus proveedores y les dicen, oye, ¿cómo podemos demostrar que efectivamente me prestaste este servicio? ¿Qué tienes tú? Y durante ese tiempo en los cuales están investigando qué elementos se tienen, pues se vence el plazo para que puedan presentar un recurso o un juicio. Y entonces los contribuyentes a veces se quedan con la idea de que pues ese saldo a favor ya no se va a poder recuperar. Yo creo que no. Yo creo que en el caso en que nosotros podamos demostrar una segunda ocasión, una tercera ocasión, que nos acepte el derecho, lo podemos hacer. Y la autoridad se encuentra obligada siempre y cuando nosotros le demos elementos novedosos que deba tomar en consideración para resolver. Y esto yo creo que es la llave maestra que nos permite a nosotros presentar una segunda solicitud de devolución respecto de un mismo saldo a favor. Siempre y cuando nosotros tengamos elementos novedosos que obliguen a la autoridad a valorar y resolver, entonces se encuentra obligada a hacerlo. Siempre y cuando nosotros modifiquemos la situación de hecho, entonces la autoridad está obligada a resolverlo. Por lo tanto, en aquella última pregunta que hacíamos en la diapositiva del chico preocupado, cuando dicen, oye, pues se me fue el plazo para impugnar esta resolución, voy a presentar una complementaria, no basta la complementaria para obligar a la autoridad a que nosotros, a que resuelva una solicitud de devolución. Esa complementaria tiene que atender a algunos de los supuestos previstos en el artículo 32, en los cuales te dice, oye, pues es que las complementarias van a dejar sin efectos la otra, pero pues debes modificar los ingresos, debes modificar los gastos, debes modificar las deducciones, a efecto de que tengamos nosotros una cuestión por la cual se haya modificado. No tiene razón de ser una modificación la presentación de una complementaria si no se modifica la información que contiene. Por lo tanto, en consecuencia, si no tiene razón de ser una modificación en esos términos, pues tampoco tendría razón de ser una solicitud de devolución en la que solamente se haga con motivo de que presente una complementaria con la única finalidad de modificar el número de la declaración. No, entiéndase que en realidad lo que va a obligar a una autoridad a resolver nuevamente respecto de un asunto, respecto de un negocio que ya resolvió, una solicitud que ya conoció, que ya analizó, no sé si bien o mal, pero que ya lo hizo y que ya resolvió en forma definitiva, pues entonces tiene que ser motivada por elementos novedosos que la obliguen. Y esto sin necesidad de acudir a un juicio. Hemos tenido asuntos en Prodecon en las cuales la autoridad dice, oye, te niego la devolución del saldo a favor porque no me acreditaste en tu solicitud de devolución que tenías el comprobante fiscal de ese gasto. Ah, bueno, autoridad, tú no me requeriste. Luego entonces, aunque me la hayas negado, voy a presentar nuevamente mi formato electrónico de devoluciones, te voy a agregar el comprobante fiscal y entonces te voy a obligar a que me resuelvas. ¿Por qué? Porque finalmente no lo hiciste. En el mejor de los casos, presentamos esos documentos a través de recurso de revocación, que siendo instancia administrativa la autoridad los tiene que valorar. Sin embargo, si ya se nos fueron los plazos, entonces de cualquier manera
nosotros consideramos que al contribuyente le asiste el derecho para decir, tú dices que la deficiencia en aquella solicitud fue que no te demostré, bueno, entonces con motivo de esta nueva solicitud te lo demuestro. Y entonces así podemos garantizar de mejor manera que el contribuyente no pierda su derecho a la devolución, sino hasta el momento en que hayan pasado los 5 años en los cuales le prescribe su derecho. No hay forma de que el contribuyente pierda su derecho de otra manera. Puede ser que el contribuyente no lo demuestre, puede ser que el contribuyente haya sido deficiente en la manera de solicitarlo. Creo que en este aspecto aplica muy bien ese principio de que en la manera de solicitar está el dar. ¿Por qué? Porque en la manera en que nosotros podamos robustecer los elementos que obligan a la autoridad a resolver, entonces vamos a tener una resolución, yo creo, favorable a nuestros intereses. Y en el caso, por ejemplo, como dice Hilario, pues aún acompañado de las pruebas, la autoridad conocemos de un asunto que puede ser susceptible de impugnación, nos convertimos en abogados patronos, llevamos la defensa del contribuyente y cuando tenemos resoluciones que pueden ser, pues además de novedosas, valiosas para los contribuyentes a efecto de que conozcan ese criterio de un órgano jurisdiccional, pues los publicamos. Quiere decir que entonces estos criterios jurisdiccionales están disponibles en nuestra página de internet para efecto de que ustedes los consulten. Y no solamente va a estar el criterio, sino que incluso está un vínculo para que ustedes conozcan la versión pública de la sentencia en la cual se dicta, a efecto de que incluso conozcan cuál es el razonamiento del tribunal en que se apoyó para efecto de darnos la razón. A partir de ahí ustedes pueden conocer, mira, fíjate cómo Prodecon ofreció esta prueba, Prodecon hizo este argumento, y ustedes pueden ir también pues utilizándolos para la elaboración de sus escritos que presentan a las autoridades para solicitar la devolución de un saldo a favor. Yo nunca he sugerido que a partir de este tipo de criterios se hagan argumentos si una persona no es abogado. ¿Por qué? Porque finalmente para acudir a un juicio, pues, como dicen, zapatero a tus zapatos. Para acudir a un juicio lo más necesario, pues, es consultar a un profesional del derecho a efecto de conociendo los procedimientos, los términos, los plazos, pueda auxiliarnos, ¿no? Entonces, no se vaya a malinterpretar que con estos criterios jurisdiccionales ustedes, cualquier persona o cualquier ciudadano ya está listo para presentar un juicio contencioso administrativo. Si son abogados, por supuesto que sí. Pero fuera de ello, siempre ha sido recomendación mía, porque nos ha tocado ver en Prodecon de repente, pues algunos entusiastas que deciden irse solitos a juicio contencioso y no está mal. Simple y sencillamente que llevan las de perder por si desconocen cuáles son las formalidades en un juicio, si desconocen cuáles son los plazos, si desconocen las vías de notificación, las vías de presentarlos. Por lo tanto, no hay nada como consultar a un abogado profesionista o bien acudir a Prodecon. Pero estos criterios jurisdiccionales sí pueden ser útiles para que ustedes los invoquen o hagan suyos los razonamientos en un escrito en el cual soliciten la devolución. Vamos a ver el primero. Este tiene que ver con el IVA. Valor agregado, saldo a favor. Resulta ilegal la resolución en la que la autoridad niega su devolución pretendiendo asimilar una resolución previa a la figura de cosa juzgada sin considerar los nuevos elementos aportados por el contribuyente. Este criterio es valioso y de hecho al final vamos a ver un poco el razonamiento que tiene el tribunal. Es valioso por lo siguiente. El órgano jurisdiccional que emite esta sentencia dice, oye, cuando una autoridad le niega la devolución a un contribuyente diciéndole que ya le resolvió un procedimiento distinto en el cual juzgó lo mismo, el mismo saldo a favor de noviembre del 2018, está tratando de equiparar esa resolución a una cosa juzgada. Y el tribunal le da una tunda a la autoridad a la autoridad demandada y le dice, a ver, tú no puedes darle los efectos de una cosa juzgada a una resolución administrativa.
En primer lugar, porque la cosa juzgada solamente tiene vida en instancias jurisdiccionales. No hay forma que una resolución administrativa por sí sola tenga carácter de cosa juzgada. Puede estar consentida, pero eso es muy distinto a que tenga característica de cosa juzgada. Y entonces el tribunal le dice, a ver, no, quítate esa concepción autoridad en el sentido de que ya son inatacables aquellas resoluciones. Porque lo único que puede ser inatacable es efectivamente una resolución emitida por una autoridad competente, derivado de un procedimiento jurisdiccional que tiene calidad de sentencia firme. Fuera de ello, no, es una resolución administrativa, no vengas aquí a tratar de enseñarnos derecho, casi casi le dice el tribunal a la autoridad. Pero la parte en rojo es la parte que nos interesa. La forma en que resolvió este tribunal es fundada tanto en el artículo 22 como en el artículo 32. El antecedente es que el contribuyente había presentado una solicitud de devolución y después presenta una declaración complementaria, resulta un saldo a favor y la autoridad decide negarle ese saldo a favor con motivo de que ya le había resuelto el saldo a favor de noviembre de 2018, por poner un ejemplo. Luego entonces lo que dice el contribuyente es, espérame, en mi declaración complementaria modifiqué los cálculos, modifiqué las cantidades, por lo tanto, este saldo a favor es distinto al otro. Y la forma en que resuelve la autoridad es, no, yo ya te resolví el saldo a favor de noviembre de 2018, por lo tanto, te tienes que atender a lo que yo resolví en aquella resolución. Bueno, ese es el antecedente. El tribunal establece que es ilegal la resolución porque la autoridad fiscal omitió considerar la declaración complementaria presentada por la contribuyente, en la que sustentó su segunda solicitud de devolución, y resolvió la autoridad que debía apegarse a lo resuelto mediante el oficio que resolvió la primera solicitud presentada por el contribuyente. Y entonces le establece que además es ilegal porque el contribuyente en esta segunda declaración, en esta primera declaración complementaria, la que sustituye la normal, modificó la situación de hecho y de derecho sujeta a controversia. Quiere decir que no bastó que haya presentado la declaración complementaria, sino que efectivamente se demostró que en esta declaración complementaria se modificó el saldo a favor. Por lo tanto, tampoco se vaya a malinterpretar que con el hecho de presentar una declaración complementaria, nosotros estamos obligando a las autoridades a resolvernos una solicitud de devolución. No. Si nosotros a través de la declaración complementaria modificamos la situación de hecho, entonces sí, estamos obligando a la autoridad a resolver sobre la devolución. Pero mucho ojo, esto tiene muchos bemoles. ¿Qué pasa si de repente nosotros presentamos una declaración complementaria en la que únicamente disminuimos un peso de ingresos? Pero la manera en que la autoridad nos resolvió la devolución, la primera solicitud de devolución, fue porque no demostré la procedencia de mis deducciones. Y yo no modifico nada de mis deducciones. ¿Creen ustedes que entonces la autoridad estaría obligada a resolver nuevamente un procedimiento de devolución? Yo creo que no. Yo creo que no, porque justamente no estamos modificando la situación de hecho. El hecho de que yo haya disminuido un peso de mis ingresos, eso no quiere decir que entonces actualizo la obligación de la autoridad de nuevamente resolver. Pero ¿qué pasa si yo reviso todos mis comprobantes, efectivamente me doy cuenta de que me faltaron sumar algunos, sumo esos comprobantes y además cuando presento mi solicitud de devolución le demuestro a la autoridad que existen elementos para juzgar que aquellas operaciones que dijo que no tenían materialidad efectivamente la tienen? Con todo eso, estoy obligando a la autoridad a que nuevamente me analice un procedimiento de devolución. Y la autoridad de ninguna manera puede argumentar que como ya resolví el saldo a favor de tal periodo, de tal ejercicio, entonces ya no estoy obligado a resolverlo y te tienes que atener a aquello que yo resolví. ¿Vale? Entonces, la llave maestra no es presentar una complementaria. La llave maestra siempre va a ser modificar la situación de hecho o aportar aquellos elementos que fueron deficientes con motivo de la primera solicitud de devolución. Este criterio jurisdiccional lo obtenemos a través de un juicio contencioso administrativo y reitero, nuestros elementos de prueba fueron haber demostrado que se presentó una declaración complementaria, que en esa declaración complementaria se modificó el saldo a favor, que se modificaron los conceptos de ingresos y deducciones y además ofrecemos una pericial, pero la pericial fue únicamente para efectos de demostrar derecho subjetivo. En los casos de estos procedimientos de devolución, por lo menos nosotros tendríamos que demostrar aquellas circunstancias que modificaron la situación de hecho y obligar a la autoridad a resolver. Vamos con el siguiente.
Este es el criterio jurisdiccional 97-2020. Este sí es del impuesto sobre la renta. Renta, devolución. Es ilegal que la autoridad resuelva una segunda solicitud de devolución remitiendo a la negativa emitida en una resolución previa cuando aquella tiene su origen en una declaración complementaria que modificó el saldo a favor. Digamos que en esencia es casi lo mismo. En tal virtud, si con posterioridad que fue negada una solicitud de devolución de saldo a favor por concepto de ISR del ejercicio 2018, el contribuyente presenta una declaración complementaria que sustituye a aquella que dio origen a la que se negó y en la que se modificó el saldo a favor que por segunda ocasión se solicita, a consideración del tribunal, la autoridad está obligada a resolver el fondo de lo planteado por el pagador de impuestos en esta segunda solicitud y no limitarse a señalar que ya debía estarse a lo resuelto anteriormente. Es decir, está obligada a fundar y motivar las causas que sustentan su negativa de devolución al tratarse de una nueva solicitud realizada al amparo de una declaración complementaria. Máxime cuando el último numeral citado, es decir, el artículo 22, no limita el derecho del contribuyente a solicitar la devolución de un impuesto por un mismo ejercicio fiscal en múltiples ocasiones en tanto no prescriba. Esta dice casi lo mismo que la del IVA, pero la parte final es muy interesante. Aquí también existe una modificación, una declaración complementaria que modifica la anterior, que la deja sin efectos. Sin embargo, el razonamiento del tribunal aquí llega justamente a decir, oye, el artículo 22 no limita, no establece ninguna condicionante ni ninguna prohibición para que los contribuyentes soliciten en más de una ocasión su devolución de impuestos. No lo hace. Ahora sí que la única condicionante que establece el artículo 22 es que se haga antes de que prescriba. Prescribe el derecho una vez pasados los 5 años. Y es más, dice el mismo artículo 22, cada solicitud de devolución que haga un contribuyente va a interrumpir el plazo de 5 años. Cuando hablamos de interrupción, quiere decir que volvemos a contar desde cero y empezamos 1, 2, 3, 4, 5. Si al cuarto año yo solicito la devolución de impuestos, entonces a partir de ahí empiezo 1, 2, 3. El artículo 22 establece solamente una situación cuando el contribuyente se desista. Y ahora el artículo 22, con motivo de la modificación en 2021, también no va a suspender el plazo de prescripción cuando se tenga por no presentada debido a la no localización. Pero fuera de ellos, cada solicitud que yo haga va a interrumpir. Por lo tanto, el artículo 22 reconoce que un contribuyente puede solicitar en más de una ocasión, porque si no, no tendría sentido que nos dijera que cada solicitud va a interrumpir el plazo de prescripción. Luego entonces la autoridad no tiene razón suficiente para decir, oye, ya no te voy a resolver porque ya te resolví una vez. No, en realidad la autoridad va a estar obligada, pero reitero, siempre y cuando modifiquemos la situación de hecho. El común denominador, tanto en IVA como en renta, en estos criterios han sido 3. Uno, que tenemos una declaración complementaria que modifica la anterior, que en esta declaración complementaria se modifica la situación de hecho y que las autoridades dicen, oye, te tienes que atender a aquello. Y en los dos casos, los tribunales dicen, oye, si se modificó la situación de hecho, aun y cuando tú hayas resuelto en forma negativa una solicitud anterior, estás obligado a fundar y motivar tu resolución. ¿Por qué? Porque se trata de una situación distinta. Ya no es la devolución del saldo a favor de la declaración, no sé, presentada en diciembre de 2018. No, ahora es la devolución del saldo a favor según la declaración presentada en marzo de 2019. Por lo tanto, ya son dos cuestiones distintas. Siempre y cuando, reitero, hayamos modificado la situación de hecho. En este tercero cambia, en este tercer criterio cambia un poquito y aquí vemos cómo se modifica la situación de hecho. Los otros dos ya nos dieron todos los elementos que nosotros debemos conocer para efecto de obligar a una autoridad a que resuelva en más de una ocasión una devolución de saldo a favor cuando ya nos la negó. Y esto aplica en los casos en que ya nos lo negó y que incluso fue resuelto por un tribunal, cuando ya nos negó y no pudimos acudir a un medio de defensa, o cuando nosotros advertimos que la razón por la cual nos negó efectivamente es procedente y podemos reparar la deficiencia de nuestra primera solicitud. En todos esos casos aplica este criterio. Este criterio jurisdiccional de 43-2019, aquí sí se refiere justamente a una situación en la cual vemos con mucha claridad cómo se modifica la situación. De hecho, vamos a él. Impuesto sobre la renta. Procede su devolución cuando el contribuyente modifica su saldo a favor a través de una declaración complementaria.
y acredita mediante sus recibos de nómina que el patrón retenedor no devolvió o compensó la totalidad del monto solicitado. Fíjense, nosotros aquí ya nos encontramos justamente en un proceso en el cual el contribuyente había presentado su solicitud de devolución y la autoridad está señalando que el patrón iba a compensar. Y esto nosotros lo hemos visto muchísimo. Nosotros regularmente, año con año, cuando recibimos nuestra nómina, podemos generar saldos a favor derivado del cálculo que hace el patrón. La ley le establece a favor del patrón que él puede efectuar la compensación de sus saldos en ejercicios subsecuentes. Sin embargo, si ese saldo a favor no es utilizado por el patrón, no se compensa, bueno, pues entonces al contribuyente a quien le fue retenido ese impuesto y que se genera o que genera un saldo a favor, entonces le asiste su derecho a la devolución. Regularmente lo que nosotros consideramos son dos cuestiones. El reglamento obliga a este tipo de trabajadores a presentarle un escrito a su patrón para decirle, oye, no me hagas el cálculo, yo me voy a hacer cargo de él. Para efecto de que él sepa que no puede utilizar los saldos a favor de ese contribuyente, porque él los va a solicitar. O bien que ya haya pasado ese primer ejercicio que la ley le establece al patrón para efecto de poder beneficiarse de esa compensación, o no beneficiarse él, sino compensar los saldos a favor que haya generado el contribuyente. Si no lo hace en el ejercicio siguiente, entonces el contribuyente tiene la posibilidad de solicitar la devolución del pago de ese saldo a favor. Muchas veces, aun y cuando ya ha pasado este año, la autoridad niega la devolución a estos contribuyentes asalariados y les dice, oye, tú te determinas un saldo a favor, incluso derivado de tus deducciones personales y del cálculo que hizo tu patrón, de las retenciones que te hizo. Sin embargo, no tienes saldo a favor porque tu patrón que hizo el cálculo dijo que se iba a compensar ese saldo a favor. Y entonces, en muchas ocasiones hemos tenido resoluciones por parte de los tribunales en los cuales dice, oye, en primer lugar, no puedes tú negar un derecho por una cuestión de realización incierta. Es decir, cuando tú dices que le niegas el derecho a un contribuyente porque su patrón dijo que se va a compensar, pues es ilegal, porque en dado caso debiste haber demostrado que ese saldo a favor se compensó, no que el patrón dijo que se iba a compensar, porque tú no puedes presumir por una ficción de ley que efectivamente lo que dice la norma lo está haciendo el contribuyente, el sujeto. Por lo tanto, autorizan la devolución del saldo a favor generado por estos contribuyentes. Bueno, en el caso de este criterio jurisdiccional, lo que nosotros tenemos también es que un contribuyente ya había solicitado la devolución de un saldo a favor y le había sido negado. Y entonces viene y solicita nuevamente uno, pero en este aportan nuevos elementos. Y entonces, con motivo de este procedimiento, el órgano jurisdiccional establece que es ilegal que la autoridad haya negado la devolución solicitada por el contribuyente con sustento en los mismos hechos utilizados para negar un primer trámite, sin considerar, y aquí viene lo importante, sin considerar que el contribuyente sustentó los nuevos hechos en la modificación de su saldo a favor, en virtud de la compensación parcial advertida en los recibos de nómina expedidos por su empleador en el ejercicio fiscal siguiente, mismos que acompañó la nueva solicitud de devolución. ¿Qué acompañó el trabajador a esta nueva solicitud? Pues efectivamente, esas constancias de las compensaciones parciales que efectuó su patrón. Demostró que el saldo a favor que iba a compensar no lo compensó de manera total. Por lo tanto, pudo demostrarle que existía una situación que estaba variando la situación. Podríamos nosotros considerar dos cuestiones. Oye, es ilegal porque la autoridad me está negando por cuestiones inciertas. Y dos, también es ilegal porque la autoridad no me está demostrando cuánto sí o cuánto no compensó. De hecho, en muchos procedimientos de estos, las autoridades llevan a juicio la constancia de sueldos y retenciones del ejercicio inmediato siguiente, y hay un renglón en el que dice saldo pendiente de compensar, y muchos patrones le ponen cero. Y entonces dice la autoridad, oye, yo entiendo que si tu patrón le pone saldo pendiente de compensar cero, quiere decir que ya se compensó todo. Pero eso también es una ficción. La autoridad no está demostrando nada más que una persona asentó en una declaración una cantidad, no así que lo haya compensado. En el caso del contribuyente, lo que demostró es efectivamente que esas compensaciones a las cuales tenía derecho su patrón no se hicieron de manera total. Por lo tanto, el saldo a favor que le asiste a él, no compensado por su patrón, tenía que ser devuelto. Así como estos casos hemos visto muchos otros, tanto en materia de ISR como en materia de IVA. En materia de ISR, reitero,
Este año lo hemos visto mucho con los asalariados, pero también nos ha pasado con aquellos que se dedican al arrendamiento. Aquellas personas que están obligadas, más bien que dan en arrendamiento a una persona moral y que esta persona moral está obligada a efectuar una retención. Y lo hemos visto en ese sentido porque cuando no se efectúa o cuando no obra constancia en los sistemas de SAT del pago de la retención que se le efectuó, las autoridades niegan ese derecho a la devolución. Sin embargo, el mismo razonamiento que para los asalariados ocurre con estos, ya sea de las actividades profesionales que también en ocasiones tienen una retención o en materia de arrendamiento o cualquier persona que tenga una retención, ya sea por cualquier contribución y que ésta le genere un saldo a favor. Las obligaciones de retención se establecen específicamente a un sujeto, al que retiene, y establece la obligación también de enterar ese impuesto retenido. Esa persona que actúa como retenedor es un auxiliar de la autoridad fiscal. A él se le traslada esa obligación de recaudar esa contribución y de pasarla a las autoridades fiscales. Por lo tanto, los contribuyentes en el momento en que sufren esa retención están pagando impuestos. Ellos ya tienen el pago del impuesto. ¿Y qué tienen para efecto de acreditarlo? Pues la constancia que se les entrega, llámese CFDI o alguna constancia de retenciones. Si tienen esos elementos, ellos ya están demostrando que otra persona, un tercero, efectuó la retención. Desgraciadamente, a un punto en nuestro sistema fiscal en el cual, pues, ya no se confía de manera total en los comprobantes, porque pues ahora hay que demostrar la materialidad y que efectivamente lo que dice el comprobante es cierto y que efectivamente esa retención se llevó a cabo y que no se trata de una operación simulada o de alguna estrategia para evadir contribuciones. Pero bueno, en el caso podemos demostrar que esa retención se hace con motivo de los estados de cuenta. Estados de cuenta que van a reflejar que efectivamente mi ingreso fue distinto al que está en el CFDI y que se ve modificado en la misma proporción en que corresponde al impuesto o a las deducciones o a las retenciones que se hacen. Y que por consecuencia podemos presumir que así, que si yo recibo una cantidad menor a la que establece un CFDI, pues entonces la autoridad tendría que probar un elemento contrario. Recordemos que en materia de pruebas, lo que se prueba es lo extraordinario. Lo ordinario se presume. Es ordinario que si yo tengo un CFDI emitido por un patrón, que este patrón está activo, que este patrón me paga mi salario, que se ve reflejado en mi estado de cuenta, lo ordinario es que si yo veo una cantidad disminuida en mi cuenta, se debe a las retenciones que amparan ese CFDI. Eso es lo ordinario. La autoridad tendría que demostrar lo extraordinario. Oye, efectivamente, en tu CFDI se advierten esas, pero esa persona está publicada en el 69B y que de cualquier manera esa situación por sí sola tampoco demerita la cuestión del valor de un comprobante de nómina, porque no se trata de una de las operaciones reguladas en el 69B, ¿no? Pero bueno, eso sería un elemento extraordinario que la autoridad tendría que demostrar a efecto de obligarme a mí a demostrar una situación como la de la materialidad. Ah, bueno, pues entonces de cualquier manera tú me dices que no basta con eso, pues te demuestro que efectivamente era empleado, te demuestro que efectivamente laboré, que efectivamente me hicieron las retenciones. Me voy a un procedimiento de queja y en el procedimiento de queja voy y le requiero a la misma, al retenedor que me demuestre que efectivamente se efectuaron las retenciones y como justifique por qué no las hizo. En muchos de los casos hemos logrado que incluso esos retenedores nos digan, pues mira, aquí está la constancia de retención. Vimos, por ejemplo, y hemos identificado ya que algunos retenedores efectúan el pago de las retenciones aplicando algunos estímulos. Y entonces, como a la autoridad no le aparece el entero, pues entonces ellos dicen, ah, pues estas no se hicieron. Vemos que en algunos casos, algunos empleadores utilizan el subsidio al empleo y en el cálculo, las autoridades dicen, oye, pues no te asistía el derecho para aplicarte de esa manera el estímulo, ¿no? Y en todos los casos, el que sufre las consecuencias es el contribuyente que le asiste al derecho haciendo a favor. Pero no hemos conocido que la autoridad dispare ambas actitudes. Es decir, me voy a ir contra el retenedor a efecto de requerirle a él hacer una visita domiciliaria, una revisión de gabinete para efecto de que me demuestre que está cumpliendo con sus obligaciones y además voy a ir con este hombre. No, lo que pretende es justamente causar presión desde aquí, desde el asalariado, a efecto de que éste se queje, de que éste vaya con su patrón, de que éste pierda el derecho. ¿Y qué pasa cuando el contribuyente que está aquí apretado pierde su derecho y después la autoridad obliga a este a pagar? Pues entonces la autoridad ya está conservando una cantidad que no le asiste el derecho. ¿Por qué? Porque
Sí le pagaron las retenciones, pero no devolvió el saldo a favor. Por lo tanto, no podemos considerar que cuando un contribuyente tenga el derecho a la devolución de un saldo a favor, lo pueda perder simple y sencillamente porque la autoridad ya resolvió un asunto anterior en el cual haya negado ese derecho. Si al contribuyente, reitero, si al contribuyente efectivamente le asiste ese derecho, porque derivado del cálculo, derivado de las retenciones, derivado de toda la mecánica de una contribución, obtiene un saldo a favor, porque hizo un pago de lo indebido, porque se fue a juicio, ganó una resolución, si el contribuyente tiene derecho a esa devolución, solamente prescribe en el plazo de 5 años, siempre y cuando no ha dicho nada. Es decir, si el contribuyente solicita una solicitud de devolución, eso interrumpe. Y ojo con eso, hay algunos criterios en tribunal en los cuales dicen las devoluciones automáticas no interrumpen. Y ya incluso hay una jurisprudencia del tribunal en la que no lo resuelve de manera frontal, sin embargo, sí llega a la conclusión de que una devolución automática no es una solicitud de las previstas en el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación. Y establecen por consecuencia que las devoluciones a que se refiere el artículo 22 son las devoluciones manuales. Entonces, si a un contribuyente una devolución automática le es desfavorable, pues tiene que presentar la solicitud de devolución manual, el FED. Y cuando la autoridad resuelva, o si la autoridad no resuelve, ese FED ya está provocando un acto en el cual está manifestando su deseo de beneficiarse del saldo a favor y por consecuencia, en los mismos términos que un crédito fiscal, no va a prescribir hasta que haya inactividad mayor a 5 años. Hasta en tanto se demuestre que el acreedor no tenía intenciones de cobrarle al deudor y que por lo tanto al pasar el tiempo ha perdido su derecho, ha prescrito su derecho. Vamos a ver cuáles fueron los razonamientos del primer criterio jurisdiccional, por ser uno de los que se refiere a esta cuestión de la cosa juzgada. Fíjense cómo esta resolución, este es el extracto de la sentencia definitiva. Esta resolución se va a abocar en dos supuestos principales, en la modificación de hecho del que tiene noticia y en el hecho de señalar cuál es el alcance de la autoridad de esa negativa. Vamos a leerla. Así es, la autoridad demandada resolvió en la resolución impugnada que la devolución solicitada era improcedente con base en la remisión a los razonamientos expuestos en una diversa en la que se atendió una solicitud de devolución previa. Sin embargo, los hechos en que se sustentó la resolución contenida en aquella primera del 20 de noviembre de 2019 tuvieron diversos a los que dieron origen a esta segunda solicitud. Por tanto, a pesar de tratarse de un periodo y concepto idéntico, es decir, aunque el impuesto sea el mismo, a pesar de que se trate del mismo periodo, del mismo ejercicio, existen hechos diversos los cuales modifican la situación fáctica inicialmente considerada por la autoridad fiscal, ya que la actora presentó una declaración complementaria en abril de 2020 y realizó una nueva solicitud con base en ello. Luego, entonces, ante este cambio y por la naturaleza de la institución jurídica que invoca la demandada, no puede considerarse válido que resuelva que la actora debe apegarse a lo resuelto mediante un oficio previo, pues se estaría equiparando a la figura jurídica de la cosa juzgada, la cual en la especie no se actualiza de ningún modo. Después, en la misma sentencia, invoca un criterio, una jurisprudencia en la cual define la cosa juzgada como aquellas resoluciones emitidas o emanadas por un órgano judicial en el cual se resuelve y queda firme una resolución. Entonces, palabras más, palabras menos, el tribunal le dice a la autoridad administrativa, solamente hablándose de cosa juzgada, no se pueden hacer modificaciones. Fuera de ello, no podemos, fuera de una resolución definitiva emitida o emanada por un órgano jurisdiccional, no podemos hablar de la cosa juzgada. Y si no hablamos de cosa juzgada, no le podemos dar esos efectos. ¿Cuáles son los efectos de la cosa juzgada? Que es inamovible, que ya no se puede atacar, que se tiene que acatar, ¿vale? Entonces, ahora, al margen de la precisión anterior, se considera que no asiste la razón a la demandada, habida cuenta que la situación de hecho y de derecho no es la misma que persistía con la determinación inicial, es decir, con la resolución primera en la que le niega su derecho. Máxime que el cambio de situación aludido se dio en razón de la declaración complementaria presentada por el contribuyente con base en lo establecido en el artículo 32, que le permite presentar declaraciones complementarias. Entonces, dado que la contribuyente modifica los datos inicialmente aportados al Servicio de Administración Tributaria en uso del derecho que le concede el mismo Código Fiscal de la Federación, es que presentó una declaración complementaria y es evidente que entonces no le asiste la razón a la autoridad para resolver con los mismos elementos. ¿Cuál fue la manera en que le resolvió la autoridad?
le dijo, estate a lo resuelto en aquel oficio. El tribunal le dice, no se puede estar a lo resuelto en aquel porque modificó la situación de hecho. Y es más, le dice a la autoridad, incluso con independencia de que procediera o no, el hecho de que haya modificado la situación te obliga a ti a fundar y motivar más allá de decir que se esté a lo resuelto. Por lo menos la autoridad tenía que haber dicho, oye, es que te niego tu devolución porque la situación que me estás presentando es idéntica a los términos en que solicitaste la otra, no me estás modificando nada. Y en aquella resolución ya te dije que no procede porque tus deducciones son improcedentes ya que no cumplen con los requisitos fiscales. Pero si la autoridad advierte que se presentó una declaración complementaria, por lo menos tenía que motivar en que no iba a resolver nuevamente ese proceso porque no había modificado la situación de hecho. Sin embargo, este no es el caso. Sin que obsta lo anterior, dice el mismo tribunal, el argumento de la enjuiciada en el sentido de que la declaración normal del periodo de febrero de 2019 y la declaración complementaria por dicho periodo contienen valores casi idénticos. Y dice el tribunal, sin embargo, no son iguales. Y como no son iguales, entonces se estima que la autoridad debía atender a esta nueva solicitud porque está haciendo alusión a un nuevo hecho, a una nueva situación jurídica, lo que obliga a la autoridad a resolver en definitiva y sin considerar lo ya resuelto. Palabras más, palabras menos, llega a la conclusión de que tenía que atender a esa solicitud de devolución y que incluso, aun y cuando los valores de las declaraciones eran casi idénticos, lo cierto es que la enjuiciada tenía la obligación de atender a esa nueva situación, máxime, y esto es muy importante, máxime que incluso esa modificación sí modificada en estricto la situación de hecho del contribuyente. Es decir, no solamente se trató de una modificación del peso como lo hablamos hace rato. Si se modifica la situación de hecho, entonces, sin más ni más, la autoridad tendría que resolver nuevamente. Esto tiene una limitante, el hecho de que el hecho o la situación jurídica no se varía. Si no se varía ni el hecho ni la situación jurídica, yo creo que efectivamente la autoridad puede resolver que tiene que quedarse en los mismos términos ya resueltos y que si no se atendió o si no se defendió el contribuyente mediante un recurso de revocación o un juicio contencioso administrativo, entonces tendría que estarse a aquello que se resolvió. Sin embargo, en los casos, reitero, cuando se modifica la situación jurídica o de hecho, no hay razonamiento alguno por el cual la autoridad pueda decir que el contribuyente ha perdido el derecho a solicitarlo. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente el artículo 22 así no lo establece. El artículo 22 únicamente establece la pérdida del derecho cuando prescribe. Y pues bueno, muchísimas gracias. Esa fue la emisión de hoy. Si hubiese dudas o comentarios, estoy a sus órdenes, pero creo que ya son las 11, por lo tanto van a entrar. Desde Veracruz, desde Prodecon Veracruz, les mandamos un saludo, un abrazo, esperamos que sigan muy bien. La participación del maestro Mario Herrera y pues estaríamos esperando a la siguiente ponente, que en este caso sería la maestra Tete Garibay con su programa Esperaleando, a ver si nos logra acompañar el día de hoy. Igual les platico un poco sobre la programación que vamos a tener el día de hoy y les estaré dejando la liga de evaluaciones para que puedan dejar sus comentarios, sugerencias o quejas sobre el tema y el ponente que acaba de pasar. Ok, también saludando a los participantes que están el día de hoy en el aula virtual. Ángel Guillermo, Areli de Pachuca, Guillermo de Ciudad de México, Héctor, a ver, Hilario, Hugo, Jacinto García, Liliana de Veracruz, Malerva, Maricruz, Marta, Miriam, moderador, Oli, Rubén, Admin, Angélica, Gonzalo, Jackie y Mariel. Un saludo a todos ustedes y les voy a estar compartiendo la liga de la evaluación de el programa Prodecon y tus derechos. Aquí está.